Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. El pastor está haciendo una visita, por eso no está en medio de nosotros en esta noche. Llegará ya mismo. Vino y tuvo que salir. Pero yo quiero que oremos. Que presentemos nuestras vidas. Hay diferentes situaciones de diferentes personas, de las cuales no voy a mencionar nombre, pero hay situaciones que yo tampoco conozco, que usted sí conoce porque es la suya. Y son cosas que vienen a nuestra mente y nuestro corazón y no nos permiten muchas veces, como tenemos esa batalla espiritual, y a veces no es espiritual, es emocional, pues somos alma, cuerpo y espíritu. Y tenemos sentimientos y el Señor los conoce que no nos dejan sentir el abrazo del Señor, sentir la presencia del Señor. Pero eso no quiere decir que Dios no está. Y usted va a clamar por usted, va a presentar su vida, va a presentar su dolor, va a presentar su alegría, va a presentar. Los otros días yo le decía a mi nieta, dame 3 cosas buenas que te pasaron en el día y 3 cosas negativas que te pasaron en el día. Lo aprendí de una psicóloga que me salió por YouTube. No es mío, porque a veces nos enfocamos más que en lo negativo. Y así que vamos a presentarnos ante nuestro Dios. Que Él saque de nuestras vidas aquello que no me deje hoy escuchar su voz. Aquí estamos, Señor. Nos presentamos como un solo cuerpo. Nos presentamos en un solo espíritu. Porque todos hemos batallado para llegar a este lugar. Ninguna batalla es más grande que la del otro. Porque tú nos das de acuerdo a nuestra capacidad. Y es posible que hay gente en medio de nosotros o por internet que no entendemos por qué hoy nos ha tocado vivir lo que estamos viviendo. Pero tú, oh Dios, sí sabías por qué había que vivirlo. Tú sí sabías, Señor, que este era el momento y la hora para que muchas cosas ocurrieran. Aunque en mi dolor no lo pueda entender. Aunque en mi momento no lo pueda entender. Por eso yo te pido, oh Dios, que las personas que estén pasando por quebranto en esta hora, seas tú abrazándolos, Señor. Seas tú consolándolos, confortándolos. Aquí o en el hospital, aquí o en su casa, donde quiera que estén, porque tú eres un Dios que tu palabra trasciende murallas. Tú eres un Dios que cuando enviamos la palabra, oh Padre amado, tú la das en abundancia y tú abrazas el quebranto. Tú estás en medio del dolor. Hemos hablado de Getsemaní, oh Dios, porque tú estás con nosotros en medio de estos Getsemaní. Por eso yo te pido, Dios, que tú trasciendas estas 4 paredes, que tú trasciendas, Padre amado, allí en el hospital donde está el pastor ministrando, allí en las casas donde hay gente clamando, aquí donde hay gente que puede estar en quebranto. Sé tú trayendo, Dios mío, consuelo, paz, visitación de lo alto, porque cuando tú visitas, Señor, no importa la situación que estemos pasando, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de nuestros quebrantos. Hoy abrázanos para que tu palabra pueda regar, no solamente para crecer espiritualmente, sino para que salgamos fortalecidos porque fuimos a tu presencia. Estamos en tu presencia. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. No nos vamos, así que se pueden sentar. Ya yo iba a decir Dios les guarde, Dios les bendiga, pero no, ya lo dije. Vamos a Isaías. El texto de hoy tal vez tiene que ver con la oración que acabamos de hacer. Isaías 53. Los versos del 5 al 8. Isaías 53.
los versos del 5 al 8. Isaías 53, del 5 al 8. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Quién más? Gabriela. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amén. ¿Quién más? Uno más, aunque sea largo. Margaret. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amén. Amén. Ok, vamos a brincar un poquito. O sea, yo sé que pensarán que les voy a dar un repaso de Getsemaní y no. Yo quiero que veamos, para poder entrar a los juicios de Jesús, que recordemos las escenas anteriores al Getsemaní. Porque hoy vamos a entrar a los diferentes juicios que tuvo Jesús. Y vamos a empezar a ver la ilegalidad y la legalidad de cada uno de esos juicios. Ahora, para entrar ahí, tenemos que recordar algo que ocurrió antes de Getsemaní. O sea, a veces con una semana a ustedes se les olvidan las cosas. Vamos a ver si con 2 o 3 no se les ha olvidado. ¿Qué ocurre antes de llegar al Getsemaní? La última cena. La última cena, Eli. La última cena. ¿Y qué ocurre en la última cena?
Tenemos que volver a recrear esa escena de la Santa Cena. A propósito, el domingo hay Santa Cena, pueden repasar lo que es la Santa Cena. No lo hice adrede, fue que cayó. Ok, ¿qué ocurre en la Santa Cena? Antes de ellos tomar la cena, ¿qué personaje importante aparece en la cena? ¿O está en la cena? Judas. ¿Qué ocurre entre Jesús y Judas? Jesús lo reconoce y le dice que se vaya y haga lo que tiene pendiente. Ajá. ¿Y qué era lo que Judas, que no lo dice así claro, pero podemos inferir que era lo que Judas tenía pendiente hacer? ¿El qué? Venderlo, entregarlo, traicionarlo. En ese momento de la historia, vimos que Jesús se va a Getsemaní, pero tenemos un Judas haciendo algo. Tenemos un Judas que está llegando a cumplir su propósito. Su propósito era que le dieran las 30 monedas de plata y vender a Jesús. Por lo tanto, vamos ahora a Marcos 14. Tenemos que tener esa escena en nuestra mente. No es que se olviden de Getsemaní, pero es que quiero que para que entendamos la escena de hoy, tenemos que tener el paralelismo de que mientras ellos están en Getsemaní, Judas está haciendo sus labores. Y vamos a Marcos 14, del 41 al 52. Como son muchos textos, Edwin, ya tú no tienes voz, ¿verdad? Todavía. Lo que hace, Hilda, ¿tú tienes voz? Es que voy a pasar el micrófono. Ok, lo que vamos a hacer es que si usted no puede, es que ellos están afectados de la garganta. Perdona que lo diga, es que para que me pasen los micrófonos hasta que lleguemos al 52. Es que no quiero que piensen que se están negando por negarse. Vamos para el 41. Y ahí hasta que lleguemos al 52. Es que para discutirlo a mí me gusta ver el entorno completo. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Luego hablando, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besaré es el que prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y lo vendieron. Le prendieron, ok. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo.
Ok. Aunque ese es el final, esos dos textos los incluí porque no puedo dejarlo. Se cree, por si acaso no me da tiempo de discutirlo al final, y hay gente que hace meses se me acercaron con esa duda. Ese se cree, todos están de acuerdo, los historiadores, que era Marco. Acuérdense que el Getsemaní, la mamá era dueña del Getsemaní y él no era uno de los discípulos. Aparentemente ellos salieron del aposento, van para el Getsemaní y él se les va detrás a averiguar. No se puede afirmar categóricamente qué es, pero tampoco categóricamente que no es. Es que alguien en un momento dado creía que era el hijo pródigo y yo quiero aclarar que no era el hijo pródigo, por si acaso. Ok, vamos a entrar en lo que se llaman los juicios de Jesús. Los juicios de Jesús, esto es una información que les voy a dar que no la tienen en el papel, pero es para poder entender estos textos. Se dividen en diferentes procesos. Yo quise llamarlo proceso porque hay escritores que te van a decir que hubieron más que dos, el religioso y el romano, y hay escritores que te van a decir que son 4, y hay escritores que te van a decir que son 6, 3 religiosos y 3 romanos, o legales, tú sabes, civiles. Yo se los voy a dar en 6. En los 6 procesos que Jesús tuvo que ser pasado para llegar a la cruz. En un momento dado le voy a decir juicios porque yo los veo como juicios, pero son como etapas. Cuando tú vas al Código de Puerto Rico y tú vas a ser juzgado, tú vas por etapas también. Tú no llegas directo al tribunal. Tú tienes unas reglas 6, tú tienes que presentar una cintila de evidencia, tú tienes que hacer unas cosas para que se te halle culpable y entonces ir a los procesos. Hermanos, no es nada nuevo, la Biblia ya estaba. Los otros días yo estudiando, yo decía, yo no sé, porque nosotros nos escandalizamos cuando vemos corrupción. Cuando en la época de Jesús estos juicios fueron todos corruptos. Todos corruptos. Yo creo que ellos fueron aquí y cogieron clases con los de aquí. Ellos dijeron, déjame coger esta clasecita, como lo hizo Herodes, Caifás, y me copio de él. Digo, no es nada nuevo, no nos podemos maravillar de nada nuevo. Ahora, Jesús no podía ser condenado bajo ningún concepto, bajo la ley judía. En el sentido de que los judíos, por estar bajo el mandato de Roma, no podían mandar a ejecutar a nadie. A Roma no le interesaba si Jesús hizo milagros, si Jesús levantó a Lázaro, si Jesús hizo lo que hizo, trajo un sábado, y no le interesaba. Por lo tanto, los judíos se inventaron que él quería rebelar, le dieron un caso de sedición, que él se quería levantar contra el gobierno y tomar el puesto del gobernador, lo cual sabemos que no era cierto. Pero eso fue lo que ellos maquinaron para ellos poder dar muerte a Jesús. Porque legalmente, lo que vamos a ver es que nada era legal. Legalmente, ellos no podían darle muerte a Jesús. No podían. Primero porque legal no podían y no había ninguna prueba sustancial que así lo dijera. Ellos se lo estaban inventando. Eso no pasa más que en la Biblia, no lo han visto en ningún otro lugar. Vamos un momentito al verso 43. Voy a estar usando Marcos y Juan, porque aunque los 4 evangelios tienen esta parte del juicio, hay muchas cosas de Juan que me llamó la atención para que veamos su ilegalidad. Déjame ver algo, espérate. Sí, vamos a
a Marcos 14:43 y lo volvemos a repasar. ¿Está Jesús en dónde? En Getsemaní. Vamos a recrear la escena. Déjenme el texto ahí. Vamos a recrear la escena. ¿Cómo sería el bosque? Sumamente ¿qué? Oscuro. No había luz. Y eso, no tenían aluma. No había luz. No había nada de luz. Así que de donde ellos estaban, los discípulos estaban, podían divisar de lejos que venía ¿qué? Unas tropas. ¿Por qué podían divisarlas? Porque ¿qué traían? Fuego. Antorcha, fuego. Hasta un cucubano en medio de una oscuridad se ve. ¿Se ve? Pues está todo oscuro. El Getsemaní estaba oscuro. Y ellos ven a lo lejos. Y miren, este punto me gustó. Por lo menos a mí me ministró. Y yo pues, es que tengo mucha información en la cabeza, ¿sabe? Pero tengo que ver qué fue lo que Dios me habló a mí, qué es lo que Él quiere. Está la turba, viene de lejos. Jesús pudo haber huido. Podía haber cogido monte abajo y no lo cogía nadie. Se quedó por ti, por mí. Ellos se las están echando de que ellos cogieron a Jesús. Jesús se entregó. Y yo quiero que eso lo tengamos bien claro. Porque Él se pudo haber ido. Y vio cómo venían contra Él. Pero Él se quedó. Porque Él venció en el Getsemaní. Él ya sabía desde el Getsemaní a lo que Él iba. Y no huyó en medio del dolor porque Él sabía lo que venía. O sea, en tu momento de dolor y de angustia, Dios está. Y puede que te dejen mucho, pero Él se quedó. Él se quedó. Ahora, ¿en qué forma llegan estos, según ese texto? Llegan ellos. ¿Con espada? ¿Con pala? ¿Quiénes llegan con espada y con pala? ¿Los quiénes? Sacerdotes. Los sacerdotes. Ajá. Dilo por micrófono porque se está grabando. Sacerdotes y los escribas. Los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y anciano no es de edad. Ok, venían de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Vamos a Juan 18. Juan 18. Y vamos al verso. Y con razón, estoy en Lucas. Yo decía, esto no tiene nada que ver. Juan 18, 3. Y dejen marcado Juan 18 porque vamos a estar yendo de Juan 18 a Marco. ¿Quién me lo lee? Porque ese no lo hemos leído. Don Juan. Juan 18:3. Judas, pues tomando una compañía de soldados, un fracatán de soldados, eso es una compañía, esos son los 100 y eran pico, 300, alrededor de 300. Sí. Y alguacil más o menos eran 300 soldados. Y alguacil de los principales sacerdotes, que esos son otros fracatán, y de los fariseos, que también son otros fracatán, fue allí con linternas y antorchas y con armas. ¿De qué se quería asegurar Judas? De que no escapara. Pero a la misma vez, ¿qué puede haber pensado?
pueden haber pensado ellos? Que los estaban esperando para batallar. Ellos se prepararon para un contraataque, para una guerra. Y en el corazón de Jesús no estaba eso. Ellos dijeron, con tantos soldados, con tantas armas, los matamos a todos. Sí, son 12 contando a Jesús, porque antes serían 13, pero ahora eran 12. Bueno, y Juan Marco, que estaba por allí mirando lo que no tenía que mirar. Vamos a pensar que habían 2 o 3 más, pero como quiera, ellos se prepararon para matar, para que él no se escapara. Ahora, vamos otra vez para atrás. Los voy a tener del tingo al tango. Vamos otra vez a Marcos 14. Voy suave. Y vamos a leer los versos 44 y 45 otra vez. ¿Quién me los lee? ¿Quién me los lee? 44. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Se besaba al que se respetaba. Según los judíos, al rabí que se tenía en respeto era el que se besaba. Ahora, ¿por qué? Pues hay varias razones para que no se me ofusquen en una. Podemos visualizar varias cosas. ¿Por qué Judas lo besó? Esa era la señal que él había dado. Ok, ¿por qué? ¿Por qué? Para aprenderlo, pero ¿por qué? ¿Por qué tenía que él ir y besarlo? ¿Por qué? ¿Se cumplían las escrituras? Se tenía que cumplir la escritura, no sé quién lo dijo, pero sí, se tenía que cumplir la escritura. Pero vamos un momentito a pensar carnalmente. Estoy en un sitio oscuro para reconocer y no se llevaran a Pedro por Jesús. Porque si ustedes se dan cuenta, de noche todos los gatos son negros. Y lo llamó maestro. Mira, allá hay 12. ¿Tú te crees que toda esa gente podía ver en la oscuridad quién era Jesús? No. Pero ¿quién podía ver quién era Jesús? El que había estado con quién. Con él a su lado. El que comía de la mesa con él. Como dice el Salmo 52. Alzó contra mí el calcañar, el que estaba conmigo. A este no se va a confundir. Este me va a dar el beso, no a Pedro, ni a Jacobo, ni a Santiago. Se lo va a dar exactamente al que él era su maestro. Yo creo que desde ahí es que se habla de que un beso puede ser una traición. El beso de Judas. El beso de Judas. Pero dicen los historiadores que ese beso se daba, no fue un beso normal. Era un beso donde se supone que hubiera lealtad, donde se hubiese amistad, donde hubiese respeto y una admiración y un cariño especial, genuino, una deferencia especial. Por lo tanto, él no fue como hacemos nosotros cuando nos saludamos, y sigo, que ni se va para el carro y se quiere ir. No, él se detuvo, lo besó de forma especial para que supieran que este era el que se tenían que llevar. No era cualquier beso. No era cualquier beso.
Y yo sé que yo a veces los beso y sigo caminando, corriendo porque me voy. No, era un beso especial. Y con un beso él traicionó al maestro. Vamos al verso 46. Eso me suena a un vocablo de calle. Pero vamos a leer el 46. Gigi, sí, léelo. Gigi, te quedaste Gigi. Gigi habla. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Aquí es donde vamos. Aquí es donde vamos. Vamos a Juan 18, del 12 al 23. Les dije que iba a estar de Juan a Marcos, de Marcos a Juan. Y antes de entrar a Juan 18, vamos a detenernos un momentito en la acción de Judas. Judas anduvo con Jesús. Judas aprendió de Jesús. Judas conocía a Jesús. Judas se sentó a la mesa con Jesús. Judas contó las monedas con Jesús. Y Judas traicionó a Jesús. Por lo menos esta tarde yo me detuve. Yo. Y puse ahí mismo, wow. ¿Cómo yo puedo traicionar a Jesús? Y quiero que me contesten esa pregunta. A veces yo le digo que reflexionemos, pero hoy día, ¿puedo yo traicionar a Jesús? Sí, no, ¿y cómo? Sí, no, ¿cómo? Luis fue el primero que habló, él está dispuesto a hablar. Primero se me ocurre cuando uno desobedece y hace lo que da la gana. Fíjate, esa no la puse, pero sí. ¿Eso es lo que te ibas a decir? Ajá. Negándolo, avergonzarse de llamarse cristiano. Esa fue la que yo puse. Pero las dos están bien. ¿De qué otra forma? Si uno miente. Pecado. ¿Cuándo quién? Lourdes. Cuando traicionamos a nuestro prójimo. Cuando traicionamos a nuestro prójimo. Cuando estoy en un grupo y no me atrevo a decir que soy cristiana. ¿Qué fue lo que trajo? Lo negamos. Y en un momento dado también miré, cuando estamos en una presión de grupo, y no es para los jóvenes, perdónenme, hay adultos que pasan presión de grupo en los trabajos, por una posición que quiero en el trabajo, que la familia no me rechace, porque he sido tan rechazada, que si digo que estoy cristiana va y me rechazan más. O sea, sabemos que Judas fue que el enemigo entró y tomó posesión de él. Y por eso traiciona a Jesús. Pero hay momentos en nuestra vida que hemos traicionado a Jesús. Cuando callamos, cuando Dios te dice, levántate, ve y habla, que eso es desobediencia. Ve y haz, eso es desobediencia. Gigi quiere hablar. Pero él racionalmente lo hizo. Conscientemente lo hizo. Pero él toma una decisión de entregarlo. Ok, pero nosotros racionalmente también lo traicionamos. Sí. A veces que no. A veces sin querer queriendo. Ok. Hay momentos en que en verdad nos lleva el fluir y el Espíritu nos redarguye y nos sentamos. Pero hay momentos que podemos estar en una reunión. Te estoy haciendo un ejemplo hipotético. En una reunión de trabajo, y no voy a decir que soy cristiana, porque el ambiente que se mueve ahí
Aunque te voy a decir una cosa, se supone que tú no tienes que decir que eres cristiano. Sí, porque a mí siempre me llamó de pequeña la atención que cuando Eliseo pasaba decía, ahí va un varón de Dios, y no sabían ni siquiera el nombre de él, pero sabían que era varón de Dios. Pues tampoco es que usted tiene que coger un micrófono en medio de, no, yo soy cristiano, bla, bla. No, tú tienes que tener una conducta que se te note que eres cristiano. Y hay momentos en que esa conducta de cristiano no la proyectamos por un montón de miedo. Ahora, en el caso de Judas era peor, en eso estoy de acuerdo contigo, porque ahí no fue que solamente la racionalizó, sino que él dejó que Satanás tomara control de él, como lo vimos anteriormente. Y él cedió eso, porque a veces nosotros traicionamos al Señor, pero hay un espíritu que me redarguye. Y tú dices, contra, lo hice otra vez, sácame de esta, metí la pata hasta home, la enfangué y la embarré. Perdóname, pon mis pies sobre peña y endereza mis pasos. Y el Señor, mira, te hace así, se saca todo el barro y te endereza. Y te redarguye porque tú sientes, el espíritu se constricta dentro de ti. Y tú le prometes al Señor que no lo vas a volver a hacer. A los 2 o 3 días casi lo vuelves a hacer. Porque esto es un crecer. Esto es un crecer y un madurar y un ver que Dios hace. Mire, yo estaba dando, es que me reí porque yo estaba dando las reválidas hace poco y bueno, me regañaron a mí de allá arriba, no de acá abajo. Yo veo a este individuo, bueno, se veía bien limpio él, pero tenía todos sus tatuajes y yo no me atreví a hablarle del Señor. Yo lo llevo hasta el locket, para que no me dejen nada en el locket. Es que hay que dejar las cosas en el locket. Y él empezó a hablarme de que esa era su segunda o tercera vez. Y yo, pues esperemos. Yo a veces le digo, pues esperemos. Si usted estudiaste, Dios te ayuda. Si no estudiaste, no esperes que Dios te ayude. Pero esta vez ni me atreví. No sé por qué no lo hice. Yo no me quedo al lado de ellos porque esa nota no es nada mío. Pero él viene y me dice, quédate. Lo pasé con el 82. Alabado sea el Señor escuchó mi oración y a rayo, yo no le hablé de Cristo. Yo no me atreví a hablar. Nura, cuando mi esposa sepa que el Señor escuchó nuestra oración. Mano, qué bueno que él no sabe que yo doy estudios bíblicos. Pero nos pasa porque estamos en proceso de crecimiento y nos prejuiciamos. De hecho, pasó la de mecánico de Cagua, tengo que cogerle la dirección para uno verla porque es cristiano. Lo que te quiero decir es que a veces pecamos por omisión en lo sencillo. Si Judas pecó, si Judas traicionó, si Judas fue poseído por Satanás, sí. Pero esa traición grande de Judas empezó poquito a poco. Por eso tenemos que examinarnos cuando le fallamos. ¿Tú quieres decir algo? Porque cuando tú te rascas la nariz es que quieres hablar. Dale el micrófono a Margaret. Jenny, Margaret. Y después tú ves que no te vi, de verdad no te vi. Dijiste, hablaste de la traición de Judas y está en las escrituras. Está en el Salmo 41, 9, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Yo dije 52, ya saben que no está en el 52. Qué bueno que por leen. eso lo busqué. Sí, pero lo dice, que se sentaba a la mesa conmigo, es refiriéndose. Gracias, Margaret. Ok, vamos a Juan 2. Jenny. Es que pensaba que Judas, una de las razones por las que lo entregó era porque él quería controlar lo que Jesús hacía. Él quería que Jesús tuviera la reacción que él esperaba que Jesús tuviera para gobernar, para reinar. Y a veces nosotros hacemos lo mismo también. Nosotros queremos que el Señor haga las cosas a nuestra manera, y si no es a nuestra manera, pues las queremos forzar a nuestro intelecto, y es literalmente
lo mismo. Sí, cuando estudiamos, él se enoja con Jesús porque desperdició el perfume de alabastro cuando lo podía negociar. Exactamente ahí es donde entra Satanás. Sí, acuérdate que tienes toda la razón. Ellos esperaban un gobernador y Judas esperaba ser el secretario de Estado y no le salió. No le salió. De Hacienda, tienes razón. Del Tesoro, tienes razón, ese le quedaría mejor. Sí, porque Pedro sería el de Estado. Es que lo estoy ubicando. Vamos a Juan 18, del 12 al 23. Nunca hubo fruto, tienes razón. Nunca hubo fruto. Lo que pasa es que donde dejaste el micrófono ahorita, para que lo sigan pasando, lo que pasa es que no los estoy justificando, porque yo no me gusta, el pecado no se justifica. Pero yo siempre tengo en mi mente, que ellos no tenían todavía la presencia del Espíritu Santo en las vidas de ellos. O sea, que ellos, a pesar de que tenían a Jesús con él, el conocimiento como quiera era media. Porque aún en nosotros hoy día, quien nos abre el entendimiento es el Espíritu Santo. Ponte el micrófono. Como quiera estaban los mandamientos también. Sí, pero tienes toda la razón. No te estoy diciendo que no. Y tenían las profecías y sabían que el Mesías venía. Pero la claridad de mente, quien nos las da a nosotros, es el Espíritu Santo. No lo estoy justificando. Lo que pasa es que yo sé que yo como que le paso la mano. Lo que pasa es que a veces, en mi caminar, en mi experiencia, la gente tiende te estoy generalizando, la gente tiende a ser bien duros con ellos. Y yo sé que todo lo que tú estás diciendo es cierto. Ellos conocían la ley, ellos tenían las profecías, ellos esperaban el Mesías, ellos tenían todo y te traicionaron a Dios una y otra vez. Pero es que nosotros teniendo el Espíritu Santo, somos igual o peor que ellos. Yo conozco, ya la persona no está, me decía, mira, Nitza, si yo hubiera estado en la época de Jesús, probablemente yo lo hubiese mandado a linchar también. Y me hubiese metido en la multitud. Porque hay algo que se llama el entendimiento entenebrecido, el entendimiento cautivo. Y el enemigo cautiva los pensamientos. Y no te voy a seguir viendo porque siento que te estoy dando la clase de ti nada más. Y nos coge el entendimiento y no nos deja ver más allá de lo que en realidad hay. Y aún Jesús haciendo milagros, aún nosotros viendo milagros de Dios en nuestra vida, aún nosotros viendo obrar a Dios en nuestras vidas, cuando llega el momento de la tormenta, nos cegamos. Nos cegamos. Dale el micrófono. Que eso actualmente está ocurriendo mucho más de lo que uno piensa, porque hay mucha gente que yo conozco que están fuera del evangelio habiéndole conocido y haciendo cosas que siguiendo la corriente del mundo. Porque hay muchos que son como Judas, que están por los panes y los peces, por interés. Entonces, cuando Dios no hace lo que yo quiero, me molesto y me voy. Y me voy de su presencia. Y me voy de su gracia. Y estamos en unos tiempos bien peligrosos. Yo pienso que, te estoy dando en mi opinión personal, que hay gente, cuando hacemos eso, no hemos tenido un verdadero choque con la cruz. Porque cuando tú tienes un choque con Jesús de verdad, y entiendes, mira, porque aún con todo lo que Pedro amaba a Jesús, lo negó. Y se lo advirtieron. Igual que nosotros. Y nosotros cogemos a Pedro y barremos el piso con él. Y el pobre Pedro hace lo mismo que tú y yo hicimos o hacemos. O sea, yo lo que quiero es,
Sí, yo sé que tienen razón, pero es que cuando veamos estos personajes nos veamos nosotros reflejados en ellos. De tal forma que nosotros veamos cómo Dios trabajó con ellos, esa misma compasión tiene con nosotros y nosotros tenemos que enderezar nuestros pasos. Porque de hecho fue un libro que lo leí hace muchos años y ese libro yo lo leo a cada rato. No me pregunten el nombre del libro. Pero la anécdota que más me gusta, que la gente la dice por ahí como que ellos la predican, y yo sé que yo lo leí de ese libro, ellos tienen que haber leído el mismo libro, que muchos criticamos a Pedro que cambió la vista y se hundió. Y el pobre Pedro se hundió. Cambió la visión, no cambies la visión porque te vas a hundir como Pedro. Pero fue el único que caminó sobre las aguas, los otros se quedaron allá muertos del miedo y ni siquiera se atrevieron a salir. Pero aquellos nunca tuvieron esa experiencia de caminar sobre las aguas. Pero Pedro se hundió porque no creyó. Mano, pero lo intentó. Lo intentó. Y eso es lo que a veces nos pasa a nosotros. Lo intentamos y fallamos. Porque aquí hay varias vertientes. Si has caído, no te quedes en el piso. Si has traicionado al Señor, suena fuerte. Y no tiene que ver, no lo leí para esta clase, lo escuché en una prédica hace como 2 semanas. Que decía, es que cuando tú hablas mal de tu hermano, tú estás traicionando a Jesús. Es que, homicida. Pero estás hablando mal de Dios porque Dios lo creó. A su imagen y semejanza. Y cuando aquella persona lo explicaba, yo decía, Dios mío, ¿cuántas veces nos sentamos y despellejamos al hermano? Y el punto es que él lo traía de tal forma que lo que me decía no es contra el hermano, estás hablando contra Dios. Y eso es traición. Y miren, hermanos, el más y el que menos lo ha hecho. Si no, no me tomen la cena el domingo hasta arrepentirse de sus pecados. Porque el más y el que menos lo hemos hecho. Es más, hay un texto en la Biblia que lo puedes buscar porque no sé dónde está. Que dice, no te molestes cuando hable de ti porque tú hablaste de otros antes. El Señor sabe que lo hacemos, pero eso no quiere decir que está bien. Estás hablando contra la creación de Dios. Contra lo que Dios está trabajando. ¿Lo encontraste? Es que en un tiempo yo lo usaba de excusa. Yo decía, si hablaron de mí, pues yo puedo hablar de otro. Otra cosa que hizo Pedro, que por emoción, por las emociones, dejó a uno de los soldados ganchos por hacerse el valiente. Sí, pero sí. Sí, porque él se hizo más Pérez Campo y Camarón Bocú y le cortó la oreja. Y vamos a ver, sinceramente, aquí hay gente que descuartizaría a cualquiera fuera de Cristo. Vamos. Ahora, yo no quiero que se fijen en esa escena. Yo quiero que se fijen en que Dios lo transformó, en que Dios lo amó, enderezó sus pasos y le dijo que tenía que cambiar su carácter, porque no era con espada que él venía a salvar el mundo. O sea, es ver el defecto, pero ver la salida. No justificar mi acción, sino traerla a los pies de Cristo para que Dios la transforme y se convierta en bendición. Que no fue lo que hizo Judas. Judas, según los escritores, dicen que cuando él dio ese beso, él se sentía contento. Él decía, lo hice. Lo logré. Es un beso de victoria para Judas, que después se convirtió en la amargura más grande de Judas, que no mismo no se pudo perdonar y se condenó. O sea, no vamos a llegar a esa estatura. Nosotros vamos a llegar a la estatura de Cristo, siendo transformados por su gracia.
Vamos a Juan 18, del 12 al 23 y pasamos el micrófono. El 12. Entonces la compañía de 18. soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era como sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló la portera y hizo pasar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿No? ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Amén. Síguelo. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué esté el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Ok, hasta ahí. Nos detenemos un momento. Antes de entrar ahí, vamos a la hojita. La hojita tiene 2 errores ortográficos. Pueden tener más. Yo encontré 2. Tiene un como con letra mayúscula en el número 4, se lo arreglan. Y en la C, voy rápido, ¿verdad? En la C dice sacrificarlos antes de investigaran, es de que investigaran, por si acaso. Ok, la primera parte, ustedes no, yo sé que quien lo hace es Gabriela, no lograron fotografiarlo y ponerlo, ¿verdad? Si se puede, no, si no ellos la tienen, no hay problema. Sí, Gabriela siempre me lo fotografía por etapa y me lo pone. Pero ellos lo tienen, yo sigo acá. Ok. Los primeros 4 que ustedes tienen ahí, que dice algunos datos importantes relacionados con los juicios de Jesús, yo se los traigo para que vayamos entendiendo lo que va a ocurrir de ahora en adelante. Puerto Rico tiene diferentes códigos, ¿verdad? Tiene el Código Civil, tiene el digesto, tiene el Código Penal, tiene diferentes tipos de documentos que son legales, que son los que se usan para juzgar a nosotros, a los ciudadanos. Estas 4 partes
son los que se utilizan para juzgar al pueblo de Israel. Eran documentos o libros, excepto el Torah oral, obviamente porque era oral, que se utilizan para juzgar en el pueblo de Dios, en el pueblo de hebreo, a los judíos. No se podían pasar de lo que ahí está escrito, sobre todo el Mishnah. El Mishnah recoge todas las leyes judías, incluyendo del Pentateuco, y tiene todos los códigos legales por los cuales el pueblo se iba a regir. Yo se lo estoy dando a modo de información para que usted lo sepa. Porque si lo encuentra por ahí, y miren, me estoy dando cuenta que están entendiendo mejor las predicaciones y un montón de cosas por estos detalles. Después vas a tener abajo, eso lo va a leer en su casa, porque en verdad eso es como una referencia para todo lo que vamos a discutir de ahora en adelante en los diferentes juicios de Jesús o procesos legales de Jesús. Tienes la segunda parte, que son los personajes relacionados con los juicios de Jesús. Hoy vamos a tocar, creo que Anás nada más. ¿Alguien me puede leer quién era Anás? Anás, sumo sacerdote. En un momento fue destituido de dicha posición, suegro de Caifás. Gracias a su relación con Caifás, fue restituido a su posición de sumo sacerdote. Jesús fue llevado primero ante él cuando fue arrestado en el Getsemaní para que fuese juzgado. Ok, de ahí vamos a pasar a la parte de atrás. Y en la parte de atrás tienen la cita de Juan 18, del 12 al 23. ¿Quién me puede leer los 6 puntos? Ningún juicio podía llevarse a cabo en horas de la noche. Todos los juicios tenían que ser públicos. Los juicios deberían llevarse a cabo en la sala del templo. Tampoco se realizarían juicios durante festividades religiosas, ni víspera de sábado. Tenía que haber testigos de cargo que hubiesen sido interrogados con anterioridad varias veces. El acusado no podía testificar. Vamos al verso 12 de Juan 18. ¿En qué momento del día apresaron a Jesús? De noche. Primer punto, no era legal el arresto. No iba basado en la ley judaica. No podían arrestarlo. Era de noche. Segundo punto, ¿qué estaban celebrando? Dime. Ningún juicio, porque es que va a pasar 7 juicios. El primero empezó en Getsemaní, pero de ahí lo pasan donde Caifás, que también es de noche. O sea, la mayoría de ellos comenzaron en la noche. Lo puse ninguno para que, general, nunca en ningún momento se podía juzgar a un judío de noche. Nunca. No lo podían arrestar. Después de eso, tal vez es que tenía muchos juicios en la mente. Después de eso, ¿qué se estaba celebrando? La Pascua. Habían festividades. Dentro de la ley judía, no podían arrestar a Jesús en medio de las festividades. En medio de las festividades, él no podía ser arrestado. Vamos al verso 13. Vamos al verso 13. Lo llevaron primeramente ante ¿quién? Anás. ¿Podrías ponerme el croquis? Yo no sé si era feo o era bonito. De verdad que para mí es irrelevante.
Ok. Anás no estaba en el templo. Anás era amiguito de Herodes. Y se dice que vivía en el palacio de Herodes. Entonces, sacan a Jesús y no lo llevan a juzgar al templo. Lo llevan frente a quién? Anás aquí. Completamente fuera de lugar. No pasaba ninguno de los puntos de la regla 6. Aquí ya se supone que lo hubiesen echado a la calle. Desde el primero. Todavía, cuando los recogen en el Getsemaní, testigos de cargos son testigos que están acusando directamente a Jesús de haber hecho sedición. Esos testigos dentro del pueblo judío había que entrevistarlos una y otra vez. Antes de que eso se llevara donde el alguacil y el alguacil hiciera el arresto. Es que estoy mezclando las leyes de aquí con las de allá. Se me fue la... Está bien. Antes de que mezclara una cosa con la otra, nadie había testificado contra Jesús. Nadie. Así que aquí no podían arrestarlo. Aquí no podían amarrarlo. No había ido a un sitio donde dijeran, tú eres culpable porque fulano, mengano, perencejo habló contra ti. No se hizo. Y miren el punto, no es que se dijera una vez, es que esas personas, para ver su credibilidad, se entrevistaban constantemente. Si tú estás diciendo la verdad y te entrevistan constantemente, tú vas a decir lo mismo todo el tiempo. Todo el tiempo vas a estar diciendo lo mismo. O sea, en ningún momento vemos en ninguno de los juicios vamos a ver que hubo legalidad para arrestar a Jesús. Todos fueron injustos. Todos fueron injustos. Y el justo pasó la injusticia para que tú y yo fuéramos salvos. Para que tú y yo fuéramos salvos. Porque volvemos a lo mismo. Él pudo salir corriendo monte abajo y nadie lo cogía. Pero él sabía que esto iba a suceder y se quedó ahí. Se quedó ahí. Vamos al verso 19 al 23. ...19 al 23... ¿Quién me lo lee rapidito? Vamos a leer mejor del 19 al 21. No, al 23. Vamos del 19 al 23. Sheila, ¿lo quieres leer? Te lo van a dar rapidito. Porque hay varios puntos de ilegalidad. Jesús interrogado por el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. Que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Miren un punto. Ahí hay otro punto. Ahí hay varios puntos de ilegalidad. Según la ley judía, ¿no qué? No podía testificar. Anás no tenía que preguntarle a él. Anás tenía que buscar un testigo
Tenía que ser, y tenía que Ser en público. ser en público. Estaba con los sacerdotes, no era un juicio abierto. No era un juicio abierto. Jesús le contesta, y hasta cierto punto podía ser, estamos infiriendo para decirle, yo conozco la ley judía, lo que tú estás haciendo está fuera de orden. Es más, con lo que estás haciendo me tienes que dejar libre. Sin embargo, él se quedó allí. Contestó. Y como no tenían cómo callarlo, había que darle una bofetada. Había que darle un bofetón. Porque cuando él hablaba, sus palabras tenían autoridad. Él no hablaba como los escribas. Él hablaba como quien tiene autoridad. Él no era cualquiera. Ellos sabían. De hecho, aunque no lo toqué, porque quería tocar el juicio, cuando está en el huerto y él dice yo soy, ¿a quién buscáis? Yo soy. Todos se caen, se echan para atrás. Todos echan para atrás. Hay 20.000 no, hay 2 posiciones. Pero las 2 posiciones se concluyen en lo siguiente. Sea porque echaron para atrás, porque le cogieron miedo, sea para atrás, para mí que era por el poder que le emanaba. Todos sabían que era él y que había que doblarse ante la presencia de Dios. La Biblia lo dice, que toda rodilla se doblará en lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey para la gloria de Dios Padre. O sea, cuando él dice yo soy, allí se manifestó el poder de Dios. Por completo. Por completo. O sea, un juicio completamente ilegal. En ese momento, el que estaba fungiendo como sumo sacerdote y en realidad podía juzgarlo era Caifás. Por eso lo mandan a casa de Caifás. Vamos a la tablita. Es que voy a tratar de que tengan todos los martes una tablita para que vean. Y me alegra de que estamos cerca de Semana Santa, porque esto los va a ayudar a entender más los mensajes. Vamos a ver. Autoridad que presidió. Anás. En este momento, él no era considerado sumo sacerdote. Pues no tenía legalidad para llevar a cabo un juicio. Acusaciones. No hubo cargos específicos para que fuese procesado. No había nada claro para decir este es culpable. Nada. Nada. Por completo. Como quiera, lo procesaron. Legalidad. Ilegalidad, falta de competencia. No hubo cargos, arrestado de noche y maltratado durante el juicio. Tienen 4 ahí que se lo pueden tachar. Y maltratado durante el juicio. O sea, no había legalidad en eso. Judío religioso. Recuerden que los judíos no podían llevarlo, no podían condenarlo a muerte. Conclusión. Hallado irreverente y enviado a Caifás. Si fuera porque si nosotros tuviéramos que ir a juicio por irreverentes, creo que nadie estaríamos aquí. Todos estaríamos en el calabozo con Jesús. Lo único que pudieron acusar a Jesús es de ser irreverente por las palabras que dijo contra Anás. No voten el papel porque esos personajes los vamos a seguir utilizando. Y me gustaría que cuando termináramos tengan, sí, y todos los procesos de esos juicios. Porque cuando tú vas y oyes las prédicas de Semana Santa, tú ves la ilegalidad de todo lo que ocurrió. Y tú puedes decir, lo hizo por mí. Lo hizo por mí. Era para que él fuera absuelto desde el primer momento. Desde el primer momento. Él no pasaba la regla 6 para ser enjuiciado. Él sencillamente había que soltarlo. Pero él se aguantó allí
por ti, por mí. Oramos. Señor, aquí estamos ante tu presencia, dándote gracias, Padre Santo, por la palabra que hoy está siendo vertida. Porque en medio de todo, tú, oh Dios, nos estás abriendo el entendimiento, dándonos sabiduría, Padre amado. Estás sembrando en nuestros corazones la verdad de tu palabra, la cual no será robada por nadie, porque ha sido sembrada por tu Espíritu Santo a nuestra vida y a nuestros corazones. Señor, debido a que estamos en esta búsqueda intensiva de tu rostro, de tu presencia, debido a que estamos tratando de agradarte y de hacer tu voluntad, sobre tu pueblo han venido muchas luchas y ataques, porque el enemigo quiere robarnos la visión y quiere que nos desviemos, quiere que nos cansemos, que nos sintamos cansados y atribulados. Pero tú eres el Dios de todos los dioses, Señor. Tú eres el Dios a quien damos toda honra y toda autoridad. Tú eres el Dios que te revelaste a nuestras vidas. Tú eres el único que te diste en la cruz por nosotros. Tú eres el único que trae salvación a nuestras vidas. Por eso yo te pido, Dios, que toda esa opresión que haya podido venir sobre nuestros hogares, sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas, sean echados fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Sean echados fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú conoces la opresión de cada uno. Tú conoces la situación de cada uno. Pero tú eres el Dios que en esta hora rodeas a tu pueblo, porque aquí hay un pueblo que te busca en espíritu y en verdad. Aquí hay un pueblo que tiene hambre y sed de tu gracia y de tu presencia. Y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Oh Padre amado, estamos en tus manos, como barro en manos del alfarero, para que tú, oh Dios, termines de darnos forma y puedas derramar sobre nosotros ese vino nuevo de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En tus manos estamos, y que esa palabra selle nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestro entendimiento, y danos una visión nueva. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén.